sufrió un accidente, en el cual en este accidente fue algo muy grave, porque lamentablemente este hombre tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Tardaron un poco en darle los primeros auxilios, pero llegaron. Lo lograron atender, lo lograron llevar al hospital y en ese momento lograron hacer lo que tenían que hacer. Y gracias a Dios este hombre fue salvado. Fue salvada su vida porque, bueno, fue atendido y lograron hacer algo los médicos. Pero la sorpresa fue, querido hermano, cuando él despertó. Este hombre no recordaba absolutamente nada. No recordaba qué era lo que le había pasado. No recordaba hacia dónde iba. No recordaba ni por qué estaba ahí. No recordaba absolutamente nada, querido hermano. Sus familiares llegaron, no los pudo reconocer. Eran completos desconocidos. Este hombre no recordaba ni siquiera cuál era su nombre. Este hombre había tenido un trauma, un trastorno feo en su cabeza debido al golpe que perdió la memoria. ¿Te imaginas estar en el hogar de este hombre? ¿Te imaginas estar en la misma situación de este hombre? No recordar a aquellas personas a quien amas, no recordar a tus familiares, no recordar ni siquiera tu propio nombre, no recordar ni siquiera quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Estar en ceros absolutamente. Este hombre había perdido su identidad. No sabía quién era. En la vida, querido hermano, en nuestra vida como cristiano, hay veces que perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos qué es lo que debemos de realizar como hijos e hijas de Dios. Es por eso que el día de hoy vamos a estar analizando lo siguiente, querido hermano. Y te comparto nuestro tema del día de hoy de nuestra predicación. Mi identidad en Cristo. ¿Ok? Y vamos a aprender acerca de este texto que te voy a compartir, querido hermano. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Ok? Vamos a estar analizando nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos para Dios? Porque es importante, querido hermano, saber quiénes somos. Y en esta carta, en esta cita que te acabo de dar, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, vamos a poder ver ciertas características acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Ok? Dice de la siguiente manera, en esta versión, nueva versión internacional, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En este texto vamos a poder desprender ciertas características de nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que te invito, querido hermano, a que reflexionemos en esto. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres para Dios. Tú conoces realmente lo que eres para Dios. ¿Cuál es tu identidad, querido hermano? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que bueno, el día de hoy vamos a aprender 3 aspectos maravillosos acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Te gustaría conocerlos? Amén. Amén. Mira, te comparto el primero, querido hermano. De acuerdo a nuestro texto, nos dice en el primer verso: pero ustedes son linaje escogido. ¿Ok? Nuestro primer aspecto de nuestra identidad en Cristo Jesús. En Cristo, Dios te acepta por completo.
Dios te ha escogido, querido hermano. Dios te ha elegido, querido hermano. Dios ha puesto sus ojos en ti. Y tal vez no lo puso en otra persona por este momento. Tal vez no escogió a tu vecino por este momento. Tal vez no escogió a tu compañero de trabajo. Tal vez no escogió a aquel compañero de la escuela. No, te escogió a ti, querido hermano. Te ha elegido a ti. A cada uno de nosotros que estamos sentados en este lugar. Nos ha escogido. Y yo te pregunto, cuando alguien lo escoge, cuando a alguien lo eligen, se siente uno agradable. De que uno me escogieron a mí, ¿no? Y no tal vez a alguien más. Voy a ponerte un ejemplo. Aquellos que echaban la reta en la calle con sus amigos, dime a quién le gustaba ser el último que lo escogiera. Hacen los dos equipos, no, tú vente para acá, el otro no, pues yo escojo a tal, y nosotros esperando a que lo escogieran o que lo eligieran, pero no, ya ven que vente tú para acá, vente tú para acá, y el último que queda, imagínate, es algo que muchas veces dices, pues no marchaste, a mí no me escogieron, qué mala onda, casi es un volado, ¿no? Es maravilloso saber que te elijan a ti, que te escojan a ti. Dice así el versículo: Dios te ha escogido, eres linaje escogido, querido hermano. Siéntete dichoso, siéntete gozoso, querido hermano, querida hermana. Te ha escogido a ti Dios. Y tal vez en la reta, ¿no? También te escogían a ti, no eras el último. Entonces, qué maravilloso es eso, ser escogido por parte de Dios. Cuando te eligen a ti, en darte un reconocimiento, ¿cómo te sientes? Wow, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Me están reconociendo, están sabiendo lo que realmente, pues, valgo, lo que soy. Eres escogido, querido hermano. Cuando a ti te eligen para felicitarte, qué maravilloso, ¿no? Cuando a ti te eligen para subirte de puesto, wow, nietos, ¿no? Pues ya era hora. Cuando a ti te eligen en darte un premio, querido hermano. El ser escogido, querido hermano, es algo maravilloso. Y hoy, en parte de tu identidad es esto. Tú eres un escogido ¿de parte de quién? De Dios. Inclusive algo maravilloso y sorprendente. Quisiera que me acompañaras a leer Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, querido hermano. Dice de la siguiente manera. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes, querido hermano, de que el mundo fuese creado, Dios ya te había elegido a ti. Dios ya te había escogido a ti. La pregunta es, ¿por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué? Puedes cuestionarte esto. Puedes preguntarte esto. ¿Por qué a mí? Y tal vez en algún momento se lo has preguntado a Dios. Dios mío, ¿por qué me has escogido a mí? ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Por tus capacidades? ¿Por tus habilidades? ¿Porque tal vez tú eres más listo, más lista? Puede ser, pero no. Dios te ha elegido a ti con un propósito, querido hermano. Y es lo que quiero que tú conozcas el día de hoy. De parte de tu identidad es que Dios te ha escogido a ti y te acepta por completo porque Dios tiene un propósito para ti. Iniciamos un nuevo año, 2024, y que en este año tú sepas que de parte de tu identidad es cumplir el propósito de Dios. Es cumplirlo, querido hermano. Es parte de tu identidad y es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Muchos, como el ejemplo
acerca del último jugador que elegían, ¿cómo crees que se sentía esa persona? Mal, triste, diciéndole, chaste, nadie me quiere, nadie me quiere escoger, ¿a poco juego muy mal? No lo sabíamos, pero se sentía mal esta persona. El saber que tal vez nadie lo estaba eligiendo, nadie lo estaba aceptando. Dios te acepta a ti por completo, querido hermano. Con los errores, defectos que tengas, tú eres la creación de Dios. Y Dios te ha elegido a ti. Y lo importante es no quién eres, querido hermano, sino lo que Dios puede hacer a través de quien tú eres. Eso es lo que importa. Por eso no te limites, querido hermano. Tú tienes un propósito por el cual cumplir. Y tú lo sabes, y tú lo conoces, porque tú hablas con Dios. Y tú sabes la relación que llevas con Dios. Es parte de tu identidad, querido hermano, el ser aceptado. Y Dios te acepta por completo. Y bueno, y si te preguntas, ¿por qué Dios me acepta? Si yo como soy, si yo he cometido errores, si yo he tomado malas decisiones, ¿por qué Dios me acepta así? ¿Por qué Dios me ha elegido así? Querido hermano, Cristo murió por ti. Y por eso cada uno de nosotros somos aceptados. ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor Jesús dio su vida. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y a través de eso, de ese gran sacrificio, cada uno de nosotros puede formar parte del equipo de nuestro Dios. Siéntete dichoso, querido hermano, el saber que tú eres aceptado por parte de Dios. No son tus habilidades, no son tus capacidades, es la gracia de Dios, querido hermano. ¿Ok? Esa es nuestra primera cualidad y aspecto que parte de nuestra identidad. Segundo, querido hermano, dice así: en Cristo eres valioso. En Cristo somos valiosos. ¡Qué maravilloso! Aparte de que en Cristo somos aceptados por completo, Dios no mira nuestros defectos ni lo que no podemos hacer. También Él nos considera valiosos. Tú eres valioso, querido hermano, porque dice así en el versículo clave de nuestra aplicación el día de hoy. Real sacerdocio, querido hermano. Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 2, versículo 9. Dice así, nuevamente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué es lo que le da valor a algo? ¿Te has preguntado esto, querido hermano? ¿Qué es aquello que puede determinar un valor a algo? A una cosa, a un objeto. ¿Qué es aquello? Mira, en una subasta, donde muchas veces se empiezan a subastar ciertos artículos, el valor o el objeto que tiene mayor valor es aquel a quien le perteneció, a alguien, a algún famoso o a algún personaje histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor lo determina en ciertos casos a aquellos a quienes ha pertenecido. No es lo mismo unos tenis Jordan que pudieran vender originales a que los usó el mismo Michael Jordan, ¿no? ¿El valor qué? Aumenta. El valor aumenta. Entonces nosotros podemos comprender eso. La pregunta es, querido hermano, nosotros, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién? A Jesús. Así es, a Dios, a Jesús. ¿Tú crees que es un valor poco? Todo lo contrario. Tú tienes un gran valor. Porque le perteneces a
Y es algo maravilloso y que no se compara. Debes de sentirte valioso, debes de sentirte valiosa, querida hermana, porque le perteneces a Dios. Y es algo que tú debes de vivir. Es algo que tú debes de sentirlo. Siéntete valioso, siéntete dichoso, querido hermano. A la hora que tú, donde vayas, donde estés, a la hora que tú desempeñes algo, tú debes de sentirte valioso, porque le perteneces a Dios, querido hermano. Hoy en este día tú puedes decir, me llena de gozo esto, le pertenezco a Dios y por lo tanto tengo un gran valor, querido hermano. Acompáñame a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de ¿qué? Sino de Dios. Tú que recibiste a Dios, tú que creíste en el nombre, en el Hijo de Dios, tienes el derecho de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios, hija de Dios, querido hermano. Hay una completa diferencia entre ser la creación de Dios y ser hijo de Dios. Hay una completa diferencia. Pero tú, querido hermano, tú, querida hermana, eres hija e hijo de Dios. Siéntete pleno, querido hermano, siéntete gozoso, porque es algo maravilloso que tú debes de sentir. Entonces, como veíamos, el valor no solo depende del dueño de algo, sino de lo que alguien está dispuesto también ¿qué? A pagar. Esta es otra parte de poder ver el valor de algo. El valor no solamente depende de quién sea el dueño, sino también quién esté dispuesto a pagar por eso, el precio. Y es por eso que nosotros debemos de reflexionar también en eso. Mira, una vez cuenta que secuestraron a la hija de un rey. Pidieron el rescate. Era grande, era una suma grande, tú sabes de eso. ¿Tú crees que el rey pensó en el precio? ¿Tú crees que el rey pensó en pagar tanto por su hija? No. Él estuvo dispuesto a pagar todo lo que estaban pidiendo, porque ni siquiera el precio que pedían se comparaba con el valor de su hija, que era ¿qué? La princesa. Tú eres hijo e hija del rey, querido hermano, y se pagó un gran rescate por cada uno de nosotros. Y ese precio lo pagó su hijo en la cruz. Amén. Se pagó un grande precio por cada uno de nosotros, querido hermano. Y nuestro valor aumenta. Nuestro valor aumenta, querido hermano, porque el rescate fue algo que nadie lo hubiese podido hacer. Así que te digo, querido hermano, si en algún momento una persona te dijo que tú no valías, estaba equivocada, porque tú vales mucho. Y para Dios vales el doble, el triple, un gran valor tienes tú, querido hermano. Siéntete gozoso, siéntete dichoso. Ese fue nuestro segundo aspecto de nuestra identidad en Cristo Jesús. La tercera te comparto, querido hermano. En Cristo eres totalmente capaz. En Cristo eres totalmente capaz.
Esto es lo que Dios piensa de ti, querido hermano, que tú eres capaz. Volvamos a leer nuestro texto. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dios dice que eres un sacerdote. Dice así que pertenecemos al real sacerdocio. Un sacerdote era aquel que era un intermedio entre Dios y el hombre, querido hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sacerdotes? Ya que pertenecemos al real sacerdocio. Usted ese puente, querido hermano, en llevar a personas para nuestro Dios. En ser ese puente, querido hermano, de poder llevar personas para nuestro Dios. Como te decía, iniciamos un año, y en este año que se cumpla ese real sacerdocio, que se cumpla realmente poder llevar a aquellas personas a los pies de nuestro Señor Jesús. Dice así el versículo 18, ahí mismo dice así: de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Antes, querido hermano, nos encontrábamos en esa situación, que tal vez podíamos habitar en tinieblas, que tal vez podíamos estar sin la misericordia de nuestro Dios. Pero la gracia de parte de nuestro Dios nos fue alcanzada, te fue alcanzada. Gracias también a que hubo alguien que hizo valer su sacerdocio en poder llevarte a Dios, en poder ser tú ese puente para tener esa relación con nuestro Dios. Y es ahí donde entramos cada uno de nosotros, en poder hablar de Dios, en poder hablarle a aquellas personas que están allá afuera en tinieblas y llevarlos a su luz admirable de parte de nuestro Dios. Por eso dice así, de parte de nuestra identidad en Cristo, que en Cristo tú eres capaz. Tú eres capaz de hacer esto, querido hermano. Tú tienes esa capacidad. Mira, acompáñame a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén, hermano. Amén. Dice de la siguiente manera en esta versión: dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Tú eres totalmente capaz, querido hermano. ¿Y qué quiero decir con esto, querido hermano? ¿O qué quiere decirnos Dios con esto, querido hermano? Que hagas a un lado aquello que te acomoda. Que hagas a un lado aquello
que tú puedas creer que sea una limitante. Que hagas a un lado aquel pensamiento que muchas veces viene a tu mente. No lo voy a lograr. No voy a poder. ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a realizar esto? Y son muchos cuestionamientos que tal vez cada uno de nosotros nos hemos hecho. Lo que Dios quiere decirte es que tú eres capaz, tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes lograrlo, tú sí puedes alcanzarlo. Dios te da la capacidad, querido hermano. Por eso, esto viene de parte de tu identidad. No olvides esta identidad. Tú sí eres capaz, querido hermano. Cambia esos pensamientos por los pensamientos que te da Dios. Como te decía, empieza a creer la verdad que Dios dice sobre ti, afirmando cada día en tu vida. En Cristo tú eres aceptado, querido hermano. En Cristo tú eres valioso. En Cristo tú eres capaz. Declara esto, querido hermano. Y quisiera que el día de hoy lo repitiéramos. ¿Ok? En Cristo soy aceptado. ¿Ok? En Cristo soy aceptado. En Cristo soy valioso. En Cristo soy valioso. En Cristo soy capaz. Nuestros tres aspectos que vimos el día de hoy. Número uno, nuevamente, ahora todos juntos. Declara esto, querido hermano. El primero, en Cristo soy aceptado. En Cristo soy valioso. Y en Cristo soy capaz. Declara esto siempre. Esto pertenece a tu identidad, querido hermano. Y tú estás iniciando un año. Y en este año debes de recordar tu identidad. No lo olvides. Recuerda la situación que vivió este hombre que perdió la memoria. Este hombre que olvidó quién era. Este hombre que se dio cuenta que no recordaba lo que hacía, hacia dónde iba, qué tenía que hacer. Recordemos nuestra identidad. No vivamos este año sin recordar lo que somos para nuestro Dios. ¿Ok, querido hermano? Que Dios te bendiga, querido hermano.